Bueno, Agustín, para empezar te voy a pedir si puedes hacer algún análisis, qué análisis puedes hacer de la situación económica argentina, y política si querés, y si la podés comparar con los países de la región, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Chile hace pocos días el presidente anunció un plan de obra pública y privada, si no me equivoco. Sí, bueno, yo diría que América Latina ha tenido una transformación bastante importante en las últimas décadas, que fue fundamentalmente se fue abriendo hacia el comercio exterior, después de tener décadas de estar encerrada sobre sí misma, y tenés toda la zona del Pacífico, digamos, la Alianza del Pacífico, desde México, que empezó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hasta Chile, que hizo Tratado de Libre Comercio con un montón de países, y, pero también Perú, Colombia, que empezaron a abrirse al mundo, y eso ya marca una diferencia importante con otros países que venían más rezagados. Nosotros, por ejemplo, en el Mercosur, fue en los 4 países del Mercosur, estábamos muy encerrados, ¿no?, sobre nosotros mismos, con esa vieja idea de la sustitución de importaciones que fracasó en todas partes, porque cuando te cerrás del resto, no tenés la posibilidad de incorporar las nuevas tecnologías, te vas quedando atrás, y Claro. mucho más en un mundo donde la tecnología se acelera exponencialmente, ¿no? Con lo cual, ahí teníamos un problema de falta de modernización de nuestros países, se fueron quedando en el retraso. Pero ya hace un tiempo que dentro de lo que es el Mercosur, Paraguay es mucho más libre, por ejemplo, tiene menores impuestos, una economía más abierta, aunque era un país muy pobre, ¿no?, que viene ahora creciendo muy rápido, pero viene desde atrás, viene desde un país bastante más pobre. Uruguay es un país que también es bastante socialista, pero mucho más ordenado que la Argentina, más prolijo, más Sí. tranquilo. La verdad es que es envidiable en muchos aspectos, ¿no? Hay más respeto entre unos y otros, o sea que en alguna medida son más libres, por lo menos en cuanto a las libertades políticas, que están mejor, que funcionan, me parece bastante mejor. Y Brasil, que la verdad es que era un gigante, pero muy retrasado, empezó una transformación muy reciente, pero que empieza hacia el lugar adecuado, me parece a mí, ¿no? Empieza incluso con el mismo parlamento que había elegido a Dilma, eh, con el presidente Temer, empezó una transformación y empezó a mostrar, por ejemplo, la reforma laboral. O sea, el Parlamento aprobó la reforma laboral viendo lo que ya había hecho en la década de 90 Alemania, muchos otros países, donde la flexibilidad laboral fue muy importante, pues reduce el desempleo y te permite Sí. generar nuevas actividades. Y Brasil continuó en esa línea y ahora ya con el presidente Bolsonaro, Bolsonaro que es un personaje bastante sui generis, digamos, es un tipo Ujú. que en muchos aspectos es un poco escandaloso, pero tiene Sí. un gran ministro de Economía, que es Paulo Guedes. Y Paulo Guedes continúa en esa senda de la transformación y lograron aprobar la reforma previsional, que les ahorró 270 mil millones de dólares. Era necesario porque Brasil tiene un déficit fiscal descomunal, muy fuerte, muy grande. Tiene muchos impuestos como nosotros, no tantos como nosotros, pero tiene muchos impuestos y una economía cerrada. Pero ahora con Paulo Guedes y con lo que ya venía el Parlamento con Temer, empiezan a ir hacia buscar mayor competitividad y también hacia achicar el déficit fiscal. Por ejemplo, ahora congelaron el gasto público, congelaron los sueldos públicos por los próximos 3 años, congelados. Y el Senado le rechazó, le rechazó a Bolsonaro, pero ya ahora en diputados rechazaron el veto y entonces queda más firme la situación. Con lo cual van a seguir. Y hablando hace poco con Pablo Guedes en un Zoom, que nos dio una charla, él dice que está nuevamente, ahora que termine, cuando termine la cuarentena, porque le pegó fuerte el coronavirus a Brasil, pero en cuanto Sí. termine la cuarentena van a empezar a acelerar las reformas. Y tienen todo un programa de privatizaciones que quieren llevar adelante y quieren continuar siempre con la idea de tener cada vez mayor competitividad
y quieren ratificar el Tratado de Libre Comercio con Europa, que todavía falta que se Incluso, ratifiquen los parlamentos, ¿no? Los parlamentos sí, europeos y los parlamentos del Mercosur. Con lo cual, incluso privatizaciones de cárceles, perdóname que te interrumpa, ¿no? sí, totalmente. Sí, Y creo que va a estar bueno porque tanto Uruguay, Paraguay como Brasil van a tener muy claro que van a abrirse al mundo. Y para abrirte al mundo tenés que ser competitivo. Y para ser claro, competitivo no podés tener los impuestos que tenemos nosotros, no podés tener las 69.000 regulaciones, tenés que tener flexibilidad laboral y después podés ir metiendo, y tampoco podés tener el despelote monetario que tenemos nosotros siempre con una inflación muy alta que te genera una tasa de interés inmensa, y entonces no sos competitivo, no podés competir, no podés abrirte si no sos competitivo. Con lo cual, yo creo que si Brasil va en esa línea y se acelera, nos va a poner mucha presión para que nosotros también lo sí, hagamos. Con el gobierno actual parece muy difícil, pero yo creo que la Argentina va a ir para ese lado, ¿no? Después sí que más adelante en la charla podemos charlar de la parte política, pero yo creo que Argentina va a tener un cambio hacia la derecha y si coincide con la calle Pou y con Marito y con Bolsonaro, me parece que va a ser el momento para que el Mercosur entero sea mucho más competitivo y abierto, y eso daría enormes posibilidades a tu generación, hacer miles de empresas nuevas, diferentes, más competitivas, saliendo del proteccionismo y de las prebendas como tienen los empresarios antiguos en Argentina. Y me parece a mí que ahí hay una chance de hacer cosas muy interesantes hacia adelante. bien. Bueno, tomando esto último que decías, que Argentina sin duda va a cambiar, va a tener que avanzar. ¿Cómo te imaginas a la Argentina, no tan a largo plazo, sino a un mediano plazo, post-COVID-19? Pensando en Bueno, el gobierno de Alberto. sí, yo creo que el gobierno de Alberto le están dando todo bastante mal. Lamentablemente, creo que el balance que vamos a hacer del año va a ser malo, inclusive en el tema de salud, pues se ha demostrado que el sistema de salud argentino es malo y que a pesar de tener esta cuarentena cavernícola medieval, no logramos frenar al virus. El virus se cuela por todos lados de todas maneras y más allá de que hay para mí mucha exageración en los números en todas partes y sobre todo en Argentina, y mal manejo, ni siquiera sabemos contar los muertos. Te están diciendo que los muertos que van mostrando todos los días en realidad tienen entre 1 mes y 2 meses de retraso en algunos casos. Entonces, es bastante flojo incluso para poder tomar decisiones. ¿Cómo tú vas a tomar decisiones si ni siquiera podés tener en claro cuánta gente se está muriendo en cada lugar? En cada día, ¿no? Cosa que si tú estuvieras en finanzas y haces eso con tus números, te fundís, o sea, te echan en 2 minutos. O sea, es bastante obvio que tenés que poder saber contar los muertos y ponerlos en una aplicación aunque no hubieras tenido el sistema antes, haces una aplicación de teléfono y todos los directores de los hospitales cargan todos los días los muertos. No es tan difícil. Pero evidentemente ni siquiera eso son capaces de hacer, ¿no? El Estado argentino es paupérrimo. Pero la economía, por supuesto, va a tener consecuencias horribles, va a tener una caída del PBI tal vez de 12 puntos, todavía es prematuro verlo, pero el primer semestre ya estamos 12,3% abajo, siendo que el gobierno anterior fue muy malo y tuviste 3 años de caída de 4 años de administración, ¿no? Con lo cual 3 años de recesión sobre 4 fue horrible, y ahora con esta crisis se acentúa el problema y por supuesto deriva en una situación social tremenda, con un aumento de la pobreza arriba del 50% y en los jóvenes 2/3. Ahora, con toda esa situación, que si nos ponemos a describirla en detalle nos deprimimos todos, en realidad hay una enorme oportunidad, porque la gente se va dando cuenta que esto no va Sí, más. Yo creo que cada día, en todas partes, un montón de gente se da cuenta que esto no cierra por ningún lado y vamos a tener que hacer algo distinto y algo nuevo. Y me parece que eso es lo que estamos tratando de hacer en Unidos, porque para mí se viene la caída de las encuestas de Fernández, que ya cayó de 80% de imagen positiva que tuvo al principio de la cuarentena, con esa idea enérgica, típica caudillesca argentina, viste, macho,
de macho alfa que nos encierra a Sí, todos, con eso va a salvar al virus. Bueno, a la gente le encanta y entonces subió al 80% de popularidad. Pero 5 meses más tarde ya cayó a la mitad. Ahora tienen 40% de imagen positiva y la imagen negativa es más alta. Y creo que claro. eso va a Bueno, de continuar. hecho, sí. De hecho, hay en las últimas encuestas que salieron hace pocos días, sobre si querés que Frente de Todos gane o pierda las elecciones, hay una diferencia de 10 puntos en contra del gobierno. Hay que ver si Correcto. eso se sostiene, pero Yo creo que vas a tener posiblemente una cierta recuperación de la economía, porque hoy, lógicamente, a medida que va saliendo de la cuarentena, hay sectores que se van recuperando, el sector automotriz está creciendo fuerte, estamos teniendo algunos sectores que incluso pueden estar arriba de lo que fue el año pasado, pero, pero creo que ahí hay un tema que vamos a ir viendo, que esto va a ir cambiando, porque la economía, si bien vas a tener una recuperación, no va a ser una recuperación sólida. Vamos a tener un problema serio porque vamos a tener un shock inflacionario nuevamente. Es decir, Argentina tiene ahora una inflación reprimida. Reprimida porque tenemos congelamientos. Ahora sacó, todos los días nos dan sorpresas negativas, ¿no? Ahora empiezan nuevamente con la idea de controlar e intervenir los precios en los servicios públicos, en claro, la telefonía, en Internet. O Internet. sea, sabemos que eso no funciona, ¿no? Lo hemos probado Ujú. en Argentina 20 veces y hay un libro maravilloso que habla de 4.000 años de controles de precios. O sea, si quieren mirar la historia, cuando tenés 4.000 años de fracasos, nunca funcionó en ningún país del mundo. Lo cual es lógico, porque si vos le pones un precio para bajar el precio de la Internet, o sea, lo congelás el precio de tu servicio de Internet, lo que va a pasar es que no van a invertir un mango más. Y si no invierten un Claro, mango más, olvídate del 5G, olvídate de aumentar las megas que puedes tener, ¿viste? En España mínimo tenés 300 megas y de ahí vas para arriba hasta 1000 megas, ¿no? Y acá, si tenés 100 megas, tenés que bailar porque te estás con un buen servicio, ¿no? claro. Entonces, y esto es en un mundo que está aumentando la tecnología a nivel exponencial, de forma tal que te quedas atrasadísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir del año que viene va a continuar entonces la caída de las expectativas para el gobierno y va a perder las elecciones. Y ahí está ese espacio amplio que va a quedar libre para el que sepa ocuparlo.